por motivo del Día de la Tierra y con el lema, como visteis, trabajando juntos por el medio ambiente y los alimentos en la actual crisis humanitaria, se ha organizado entre la UNAM y la USC. Yo estoy por la parte de la USC, soy la vicerrectora de coordinación del campus de Lugo de la USC, y Ken Oyama está representando a la Universidad Nacional Autónoma de México, que también os quiere dar la bienvenida. Le paso la palabra a Ken. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la celebración del Día de la Tierra. Como se decía, yo represento a la Universidad Nacional Autónoma de México y les mandamos un saludo muy cariñoso a todas las personas que se unen el día de hoy para celebrar el Día de la Tierra. Muchas gracias, Montserrat, un saludo cariñoso. Saludos, gracias, Ken. Bueno, en primer lugar, lo que queremos es solidarizarnos con todas las personas que están sufriendo esta epidemia de COVID-19, esperando que todos los que nos estáis siguiendo pues, os encontréis en perfectas condiciones. Bueno, como veis, es para celebrar el Día de la Tierra. El Día de la Tierra en el campus de Lugo que yo represento. El campus de Lugo precisamente tiene como segundo nombre Campus Terra, es decir, está muy vinculado precisamente con todo lo que es el medio ambiente, con todo lo que es la salud, los alimentos saludables, todo lo relacionado, pues como decimos, con la tierra. Y bueno, además, el Día de la Tierra pues es digamos, el patrón de una de nuestras escuelas más conocidas y más emblemáticas del campus, que es la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Y bueno, aprovechamos entonces para celebrar este foro tan interesante y propuesto, como sabéis, por el programa de doctorado internacional en Ciencias Agrícolas y Medioambientales, para hacer la celebración del Día de la Tierra y para presentaros unas conferencias tan interesantes que os van a dar los profesores García Oliva y Agustín Merino, y que después a continuación os presentamos. Bueno, yo solo quiero hacer una pequeña reseña de lo que es el Día de la Tierra. Cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, con el fin de concienciar sobre la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. La adopción de este nombre, Madre Tierra, es un homenaje a muchas culturas que lo utilizan para referirse a nuestro planeta que nos acoge y protege a todos. De él extraemos todo lo necesario para la subsistencia, es nuestro hogar, nuestra fuente de recursos. Y bueno, hay que luchar no solo en este momento de emergencia sanitaria, sino en todos los momentos en este planeta. Es un problema la superpoblación mundial, la contaminación y sobre todo pues, la irresponsabilidad en el uso de los recursos naturales y del uso racional. Bueno, consecuencia de todo ello pues, es el cambio tan importante de los hábitats y de las especies que habitan este planeta. Entonces, con muchísimo interés es precisamente, bueno, pues la temática que hoy presentamos, que nos lleva pues, bueno, a un momento precisamente de reflexión, dado esta epidemia mundial, pero que hay que pensarlo, contextualizarlo muy bien dentro de esta degradación del medio ambiente y donde vimos que la producción de alimentos pues es básico, es una actividad esencial y que nos va a ayudar también a poder salir de esta crisis humanitaria. Como bien dice el lema, somos lo que comemos, y nosotros pues desde la Universidad de Santiago de Compostela, desde el campus de Lugo y desde la Universidad de México, pues queremos precisamente apoyarnos en ese lema y ser parte crucial en este cambio que se tiene que dar a nivel mundial. Poco más que comentaros antes de pasarle la palabra a Ken, pero bueno, aquí lo importante, antes os decía que está encuadrado en el programa de doctorado internacional de Ciencias Agrícolas y Medioambientales y promovido en este caso por la Universidad Nacional Autónoma de México y la USC, pero que hay una red establecida a raíz de este programa de doctorado en el que están muchos más países, está Ecuador, está Bolivia, Chile, Paraguay. Bueno, esperemos que con esto también alentemos más, sea un empuje moral para consolidar pues esta red. Y nada más que dar las gracias, espero que disfrutéis mucho de este foro y pasarle la palabra al vicerrector de la Universidad de México, a Ken Oyama. Gracias. Muchas gracias.
Pues nuevamente un saludo muy respetuoso y cariñoso a Montserrat. Muchísimas gracias, vicerrectora de la Universidad de Santiago de Compostela. Y un saludo también a todas y todos nuestros académicos y amigos que el día de hoy se unen a esta videoconferencia. Igualmente el deseo de que todos estén muy bien de salud en esta contingencia sanitaria, de esta pandemia que estamos sufriendo pues, prácticamente a nivel mundial. De verdad, mucha salud para todos y sus familias y amigos y todas las personas que estén cercanas a ustedes. Como bien decía la vicerrectora, hace 50 años, mucha gente en varias partes del mundo salió a las calles justamente tratando de celebrar el Día de la Tierra. Esta celebración pues, tenía justamente, entre otras cosas, pues advertir de los grandes problemas que estaba aquejando el planeta en ese momento y particularmente son problemas que hoy en día pues lamentablemente se han acentuado. Decíamos hace unos momentos que si hiciéramos una encuesta sobre cuáles son los problemas contemporáneos que aquejan a la humanidad, bueno, sin lugar a dudas, hoy todos dirían que la pandemia del coronavirus, pero no solamente es esto, sino incluso el problema de la gobernanza de nuestros países, es decir, cómo ante una crisis de esta naturaleza, cómo estamos enfrentando los diferentes países y nos damos cuenta que hay realmente también un vacío muy importante en muchos de nuestros países, hay políticas muy desiguales. Pero si esta encuesta la hubiéramos hecho hace algunos meses, sin lugar a duda, muchos de los temas que saldrían en esta encuesta de cuáles son los principales problemas que aquejan a la humanidad, saldrían en efecto la amenaza sobre nuestros recursos naturales, particularmente el agua, es un gran tema que aqueja pues, prácticamente a todo el planeta, el colapso de los ecosistemas y con ello la extinción de la biodiversidad. Y bueno, acuérdense que los virus también son parte de esta biodiversidad. Estamos hablando de biodiversidad en términos de genes, de especies, de ecosistemas, de todos los servicios que nos brindan. Por supuesto, el calentamiento global, la contaminación, la seguridad o la inseguridad alimentaria, etcétera, etcétera. Es decir, muchos de los problemas que hoy vamos a platicar tienen que ver justamente con esta llamada crisis medioambiental, crisis humanitaria, que afecta prácticamente a todo el planeta. Es decir, no hay rincón del planeta que no sea afectado por ese tipo de problemas. El problema fundamental de todo esto es que pareciera que este deterioro de los ecosistemas es irreversible para algunos científicos. Sin embargo, tenemos que hacer el esfuerzo por recuperarlo. De hecho, se habla ahora de una nueva ciencia, la ciencia para la sobrevivencia humana o la ciencia para el bienestar humano. Entonces, pues nada más oportuno en la celebración de este Día de la Tierra que las dos conferencias que nos brindarán nuestros colegas, grandes científicos, el doctor Agustín Merino y el doctor Felipe García Oliva, y si rescatáramos un poco las palabras claves de sus conferencias el día de hoy, pues vamos a estar hablando del cambio climático, de la degradación ambiental, la soberanía, la seguridad alimentaria, el uso y explotación de los recursos naturales, la restauración. Pero no solamente la problemática particular, sino incluso estamos hablando, o se hablará, de estos grandes consorcios internacionales que han estado surgiendo para la colaboración internacional para la solución de este tipo de problemas. Y por supuesto, tenemos que hablar del papel que juegan las universidades para la contribución a la solución de estos grandes problemas. En ese sentido, la innovación educativa, la creación de nuevos programas, particularmente los doctorados internacionales, pues son de gran relevancia en estos momentos. Es el deseo de que todo el mundo pueda escuchar estas pláticas y, por supuesto, disfrutarlas y que nos lleven otra vez a un momento de reflexión sobre qué momento estamos viviendo en la humanidad. Muchísimas gracias. Más gracias. Bueno, entonces, si les parece, sin más preámbulo, ¿qué tal si damos la presentación al primer ponente? ¿Te parece, Montserrat? Sí, te dejo la palabra. Al doctor Felipe García Oliva. Para mí es un honor presentarles a Felipe, muy conocido de todos ustedes. Es uno de los especialistas más renombrados en el área de ecosistemas, ecología de los ecosistemas, y por supuesto un gran amigo mío de todos ustedes, y de quien he aprendido, pues me ha explicado muchas veces cómo funcionan los ecosistemas. Y Felipe es un gran experto en ese tema.
Por supuesto, él es doctor en ecología, ha hecho diversas estancias en varias partes del mundo, particularmente le gusta mucho España y bueno, con la Universidad de Santiago de Compostela pues tiene una larga relación, particularmente con el grupo de trabajo de Agustín. Él es experto en biogeoquímica terrestre, ha publicado decenas, más de 115 artículos científicos, ha dirigido muchos programas de tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y por supuesto es fundador de muchos programas, particularmente el Programa Mexicano del Carbono, y ha participado en los reportes especiales de ese gran consorcio del IPCC, y creo que en relación a este último tema es el tema de la conferencia del doctor Felipe García Oliva. Entonces, Felipe, muchísimas gracias, y con esta breve presentación hago honor a nuestra amistad y a tu gran calidad científica. Muchas gracias, Ken, por la introducción. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado. Buenos días, buenas tardes. Y en particular quiero agradecer tanto a la doctora Montserrat Balcácer, vicerrectora de la Universidad de Santiago de Compostela, como al doctor Ken Uyama, por todo, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, por todo el apoyo que nos han brindado para poder realizar este evento. Entonces voy a iniciar con la presentación. Lo que les voy a presentar no es un producto mío, sino realmente es un reporte especial del IPCC sobre cambio climático y ambiente, en el cual estuvimos colaborando 107 autores de 52 países. Realmente es un esfuerzo muy interesante porque participan literalmente colegas de todo el mundo, ¿sí? El reporte se llama Cambio Climático y Tierra, y básicamente es como un título corto de lo que incorpora este reporte, ya que está hablando de procesos de desertificación, de degradación de tierra y las implicaciones en la seguridad alimentaria y cómo se liga esto con toda la problemática de cambio climático global. Aquí hay una cosa que es muy interesante y es el ambiente. He tenido un poco el problema de traducir land, o sea, puede ser también la tierra, depende de cada región, tiene una conceptualización distinta. Es un recurso crítico porque está relacionado con la comida, con el agua, con la salud y con el bienestar humano, que siempre ha estado bajo fuerte presión humana, pero actualmente además tiene la presión asociada al cambio climático. De lo que se ha platicado es que este concepto de land, de tierra, de ambiente, es la manera más fácil de que la gente pueda ligar problemas tan abstractos como es el cambio climático global con cuestiones de degradación y con cuestiones de subsistencia. Desafortunadamente, la superficie terrestre, aproximadamente el 72% está bajo diferentes manejos, quedando no solamente el 28% de ecosistemas con menos uso o ecosistemas naturales, y de esto surge la importancia de tratar de entender estos procesos de degradación asociados al manejo. Si ustedes ven en esa figura, es una distribución global de la productividad primaria neta de las zonas manejadas. El mapa de arriba está para el año 2000 y lo que está abajo, en el mapa de abajo, está asociado a un escenario para el 2050, considerando factores climáticos y también asociado a la fertilización por CO2, por las emisiones de gases de efecto invernadero. Si ustedes se fijan, los tonos amarillos y cafés representa que se va a reducir o se espera una reducción de esta productividad, principalmente lo que estamos hablando en Sudamérica, en África y en Asia. Ahora bien, cuando ¿a qué se debe? Si uno mete los otros factores asociados a la degradación, si ustedes ven en la imagen C, que es la que estoy marcando, se refiere al proceso de desertificación, y quiero aclarar que la desertificación la entendemos como la degradación ambiental de zonas áridas. Si ustedes se fijan, los colores amarillos representan zonas que presentan un alto nivel, de medio alto, sobre degradación en estas zonas áridas, que son varias regiones varias zonas de esta región,
que está asociada al cambio de uso de suelo. Si vemos la siguiente imagen, está asociada a la degradación ambiental, principalmente considerando como una aproximación a la erosión del suelo, y tenemos grandes regiones también en Sudamérica, Centroamérica, México y Norteamérica, y en todo lo que es Asia. Si eso lo planteamos como la seguridad alimentaria, ustedes ven que hay un problema de inseguridad alimentaria, principalmente lo que sería en las Américas, Centroamérica y Sudamérica, y obviamente lo que sería en África y el sureste, todo lo que es la parte del sureste de Asia. Aunado a ello, como ya lo comentó el doctor Oyama, tenemos una pérdida importante de la biodiversidad, y lo que está en rojo serían las zonas en las cuales tenemos una pérdida de biodiversidad importante. Esto lo que nos permite tener una idea de los procesos de degradación a los cuales se está presentando. El reporte separa lo que sería la desertificación, que está definida como la UNEP, por la degradación de las zonas áridas y las zonas no áridas, porque los factores que determinan la degradación son distintas en ambas. En relación a la desertificación, la intensidad y el tamaño de la desertificación se ha incrementado de manera importante en muchas áreas de estos ecosistemas en las últimas décadas, y estas zonas áridas ocupa el 46.2% de la superficie terrestre continental, y ahí vive 3 billones de personas, de ahí su importancia que representan estas zonas. Además, además del proceso de degradación por manejo, el cambio climático está incrementando estos procesos de desertificación y está incrementando el riesgo a la pérdida de los servicios que están dando estos ecosistemas. En el mapa que ven ahí es una distribución global de lo que estamos refiriéndonos como zonas áridas en el planeta, que si ustedes se fijan representa el 42% del planeta. Procesos, para que vean algo de dato, los procesos de la desertificación en el tiempo, la población que vive en estas zonas se han incrementado de manera muy importante. También se ha incrementado el proceso de sequías, la presencia de sequías, particularmente parece que este año también es un año muy seco, y también se ha reducido la extensión de humedales dentro de esta zona, básicamente por la utilización del agua para poder tener ganadería y agricultura. Si uno ve y trata de analizar los factores que pueden estar modificando la degradación de estas zonas, el mapa de arriba se refiere los cambios de del verdor, que le llaman de los ecosistemas, y si ustedes se fijan, se espera en los modelos utilizados por el IPCC que va a haber una fertilización por CO2, incrementándose gran parte de la productividad de estos ecosistemas. Sin embargo, cuando uno asocia otros factores, como asociado al cambio climático, los colores rojos y naranjas son zonas que hay una pérdida de esa cobertura, y si ustedes se fijan en América y en Norteamérica, son las zonas que serían afectadas. Si además uno le suma el efecto por el cambio de uso de suelo, que serían los colores morados, los valores negativos, eso ya nos da una idea de que además estos procesos de degradación estaría asociada también a cómo se da este manejo. Ahora bien, con respecto a la degradación de la tierra, esto está afectando al sustento de la mayoría de la gente que vive en estas regiones, y además esta zona cubre 1/4 de la superficie terrestre continental. El cambio de uso del suelo y el manejo de la tierra de manera no sustentable es la causa directa de la degradación de estas zonas, y el principal sector que está generando esta degradación es la agricultura. Desafortunadamente, aunado a todos los problemas del manejo no sustentable, hay que sumarle el problema de cambio climático, que está incrementando la magnitud de los procesos de la degradación del ambiente.
Un ejemplo de esto es estos par de mapas que los colores rojos, los puntos rojos, representa el incremento de incidencia de incendios en ecosistemas donde no había incendios. Esto es un problema grave porque empieza a haber incendios en ecosistemas donde no era común encontrar incendios. Estamos hablando en Norteamérica, estamos hablando en Europa, estamos hablando el sur del Amazonas. El mapa A corresponde al escenario más optimista, el mapa B representa el escenario más pesimista. Ahora bien, esta degradación también está asociada a las emisiones y entonces tenemos como un efecto de causa-factor, es decir, la degradación se incrementa debido al cambio climático global, pero también está incrementando las emisiones que hacen más problemático los problemas asociados al cambio climático global. Por lo tanto, la degradación es un factor muy importante del cambio climático a través de emisiones, pero también asociada a la reducción de la capacidad de captura de carbono por parte de los ecosistemas terrestres. El no realizar acciones que paren la degradación del suelo, lo que va a hacer es incrementar las emisiones de cambio climático y reducir las capacidades de secuestro del carbono de estos ecosistemas, lo cual nos puede llevar a emisiones que necesitamos reducir para evitar el incremento de la temperatura global, ya sea en 1.5 grados, como se ha reportado actualmente. Una de las cosas más importantes es la producción de alimentos. 821 millones de gentes están desnutridas y aproximadamente 2 billones de adultos sufren de sobrepeso. El problema del sistema alimentario está bajo una presión asociada no a factores climáticos, como sería el crecimiento de la población, la generación de la riqueza, la demanda de productos alimenticios, pero también está asociada y está en peligro al problema de cambio climático global, el cual afecta la seguridad alimentaria, incrementando temperaturas, cambiando los patrones de precipitación e incrementando la frecuencia de lo que se llaman los eventos extremos climáticos, es decir, sequías, lluvias intensas, etcétera. Si ustedes ven en estos tres gráficos, se ve cómo se ha incrementado en el tiempo la producción de trigo, de arroz y de maíz por la demanda alimenticia. También se ha incrementado lo que es el comercio a nivel internacional, y esto ha llevado a problemas de desórdenes alimenticios. Se ha incrementado el sobrepeso, también se ha reducido la reducción de peso, pero la obesidad es un problema global asociado al manejo y a la alimentación que se está realizando actualmente. Si ustedes ven lo que se presenta en estas gráficas, es lo que uno esperaría, el escenario de cómo se va a incrementar el riesgo de hambre bajo 3 escenarios socioeconómicos. El más optimista es el de hasta arriba y el más pesimista es el de abajo. Y si ustedes se fijan, los escenarios son preocupantes porque estamos hablando entre el 20% hasta el 40% de que se va a incrementar el problema del hambre en el mundo. Además, como la degradación también del sistema alimentario está asociada a las emisiones del cambio climático global, entre el 25 y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas al sistema alimentario, que es desde la producción hasta la comercialización, y realizar consumo de dietas balanceadas puede ser una oportunidad muy importante para reducir estas emisiones asociadas al sistema alimentario, pero también para mejorar la salud de los habitantes de este planeta. Y era un poco lo que mencionaba la doctora Balcácer, somos lo que comemos. Lo que les presento en este mapa son las emisiones asociadas a la producción agrícola. En el caso de América, Sudamérica y Centroamérica tenemos emisiones importantes. Obviamente en la zona del sureste asiático es donde se dan las mayores emisiones.
Pero también otro factor que es muy importante en las emisiones está asociada a la ganadería, y si ustedes se fijan en toda la zona de Sudamérica, parte de Centroamérica, también son zonas emitores netos de gases de efecto invernadero. Si uno lo asocia a la alimentación con el riesgo de reducir, más bien la alimentación, la dieta con reducir el riesgo de enfermedades, la alimentación mediterránea se refiere a alimentación tipo mediterránea, comer algo de carne, verduras y tal. Si ustedes se fijan, no hay un patrón claro porque depende del tipo de enfermedades. En el caso de las diabetes, conviene ser mejor vegetariano que comer tipo mediterráneo, que es incluir carnes y verduras, o comer en base a productos del mar. Pero si ustedes se fijan, el cáncer, pues ya no es tan claro el tipo de dieta. En el caso de problemas del corazón, ser vegetariano es un problema como las causas de las mortalidades. Esto es un ejemplo de cómo la alimentación es un factor importantísimo en lo que sería en el riesgo de la salud. Para terminar, les presento esto que se llaman gráficos gráficos de riesgo, donde se ponen los ejes, ¿qué pasaría si incrementamos la temperatura de la atmósfera a 1 grado, 1.5 grados, 2 grados, y cuáles serían los efectos sobre diferentes factores asociados a la degradación? Si ustedes se fijan en el caso de la sustentabilidad, de la inestabilidad de tener alimentos, ya a estar pensando en 1.5 grados, ya estamos en un riesgo importante. Con esto termino, no quiero acabar sin mencionar 2 mensajes. Uno es que las acciones coordinadas para reducir el cambio climático puede simultáneamente mejorar la degradación de tierra, la seguridad alimentaria, la nutrición y por lo tanto ayudar a desaparecer el hambre en el mundo. Por último, quiero ver a los editores de este reporte especial y les recomiendo que lo revisen porque hay muchísima información al respecto. Les quiero agradecer mucho su atención y con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor García Oliva, por esta interesantísima conferencia. Y a continuación, pues tengo el honor de hacer la presentación pues, de un compañero y también amigo, que es el doctor Agustín Merino García. Entonces, como siempre que se habla de alguien que conoces, es difícil resumir, pero vamos a tratar de decir pocas palabras para que realmente lo importante que es su presentación sea lo que destaque aquí. Bueno, se trata es doctor en ciencias del suelo y su actividad investigadora pues está centrada sobre todo en el desarrollo de las nuevas tecnologías del estudio de la materia orgánica del suelo, nuevos fertilizantes a partir de residuos urbanos e industriales. Tiene un currículum científico pues, muy amplio, con muchísimos artículos internacionales y tesis doctorales. Y bueno, yo destacaría aquí, porque hoy realmente lo que va a presentar es sobre innovación educativa, pues su papel en proyectos de innovación docente. Es el impulsor de un programa que es Plantando Cara o Lume, desde aquí, desde Galicia, y también, bueno, en programas de la ANCAR, que son proyectos de Erasmus, y lógicamente, bueno, pues su papel importante aquí en el programa de doctorado internacional, que ha sido, bueno, pues el impulsor junto con Felipe de que este foro se realizó y que podamos celebrar este Día de la Tierra desde la USC y desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le dejo ya la palabra, bueno, pues eso, deseándole buena disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse, muchísimas gracias a todos, buenas tardes a todas y a todas. Muy especialmente estamos agradecidos a las autoridades de la UNAM y de la USC y a todos ustedes por haber reservado este espacio de tiempo. Me gustaría comenzar expresando
mi más sincera solidaridad con las personas que están sufriendo en estos momentos las consecuencias directas e indirectas de esta trágica crisis sanitaria, ¿no? Bien, en relación con la problemática que ha comentado Felipe, vamos a comentar el papel de la innovación educativa como estrategia para restaurar los espacios degradados. Un tema en el que, sin duda, las universidades tenemos un papel especialmente relevante. Bueno, pero en primer lugar, no quiero que ustedes piensen que yo soy un gran especialista en innovación educativa o que me considero un gurú en restauración de espacios degradados. Nada de eso, ni lo uno ni lo otro. Como muchos de ustedes, yo soy tan solo un profesor convencido, eso sí, de que tenemos una buena herramienta para hacer frente a parte de los problemas ambientales. Y esta herramienta es la innovación educativa y la formación. Bien, comienzo con esta diapositiva, con esta fotografía que es tremendamente impactante. Está tomada en el norte de España, que corresponde a un espacio muy degradado como consecuencia de los repetidos incendios que azotan esta zona todos los años. Bueno, gracias al esfuerzo de la administración regional y local y también de empresas, y así como de iniciativas particulares, se consiguen proteger de la erosión de esta forma, como ven ustedes, haciendo tratamientos, a miles de hectáreas que si no fueran tratadas se perderían por erosión. Estos tratamientos, desde luego, tienen un elevadísimo coste económico, pero gracias a estas intervenciones nuestros suelos se pueden volver a repoblar y nuestras aguas siguen teniendo la calidad necesaria. Otra situación dramática es la que estamos viviendo en las zonas tropicales y subtropicales, como consecuencia de la sobreexplotación de los suelos agrícolas. El establecimiento de sistemas silvopastorales en terrenos degradados, como es en este caso de Paraguay, está permitiendo recuperar los suelos y de esta manera mantener la provisión de los alimentos en estas zonas. Es trágica la situación en algunas zonas de los trópicos. Un ejemplo espectacular es el de la restauración que se consigue en algunos espacios mineros. Gracias a técnicas de vanguardia se ha conseguido incluso recuperar parcialmente los hábitats originales. Eso ha sido un gran logro. Y en relación a la restauración de minas, este es un exitoso sistema de tratamiento de aguas ácidas en Perú. En esta diapositiva tan impresionante podemos observar cómo se ha restaurado un río en la zona de Tarragona. Esta actuación costosa, por supuesto, pero ha tenido un importantísimo papel para conservar y devolver la vida piscícola y para preservar la calidad de las aguas. Un bien que cada vez es más escaso, como acaba de comentar también Felipe García Oliva. Bueno, los casos anteriores muestran ejemplos de esfuerzos de restauración. Algunos de estos esfuerzos han sido realmente meritorios. Sin embargo, según el IPCC, según el informe que nos acaba de resumir Felipe, la degradación de terrenos en el mundo no ha hecho más que crecer en los últimos años. Y cuidado, lo hace a un ritmo muy preocupante. Se estima que en torno al 20 y tantos % de las tierras agrícolas, de los pastos y de los bosques se han degradado desde mediados del siglo XX. Es una cifra desde luego muy preocupante. Esta degradación afecta a la provisión de alimentos, a la provisión de madera, a la provisión de agua de calidad, lo que está derivando, como sabemos todos,
en grandes crisis humanitarias. Las inmigraciones de las personas que residen en zonas especialmente vulnerables es un reflejo, las enfermedades son otras. Y en relación a esto, hoy en día la ONU, basándose en diferentes estudios científicos, ha conseguido relacionar la degradación de la biodiversidad como una de las causas principales de las enfermedades infecciosas, como las que estamos continuamente sufriendo. Bien, siendo conscientes de esta gravedad, recientemente se han lanzado diferentes estrategias políticas para intentar aumentar la superficie restaurada. Y una de estas estrategias es la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que incluye, entre otros objetivos, la vida de los ecosistemas terrestres. Y otra de las estrategias importantes es la recién estrenada Década de la Restauración de los Ecosistemas, declarada recientemente por la ONU. Bueno, veamos si somos capaces de aprovechar estas iniciativas. En un estudio realizado en el marco de un proyecto internacional se concluyó que la superficie que se consigue restaurar todos los años en el planeta es pequeña, a pesar de la importancia que acabamos de comentar y que está reflejada en multitud de informes oficiales. En ese estudio internacional que me refería, también se discutieron las limitaciones que están frenando estas operaciones de restauración ambiental. El informe reveló que buena parte de los problemas se atribuye, cuidado, a la falta de sensibilización de la población. Esto es importante. La población no está suficientemente sensibilizada con el problema ambiental. Y salvo algunas excepciones, como la actualidad, no somos conscientes de que nos afecta directamente. Por lo menos a algunas partes del planeta. En otros es evidente la falta de alimentos. Otra importante limitación a la que hace referencia este informe es la escasez, cuidado, también de personal cualificado. Es decir, el informe apunta a una necesidad de educación y de formación para hacer frente a este problema, al problema de la degradación de los terrenos. Y, por supuesto, una importante limitación que no podemos dejar de obviar es la económica, porque las restauraciones son costosas. Pero aquí tenemos otro reto. Tenemos que encontrar que estas restauraciones sean rentables, sean por lo menos factibles de hacer. Y es que la restauración no es una tarea nada fácil, requiere de personal cualificado. Como personal cualificado, me gustaría destacar que no es un personal que no solo es capaz de aplicar técnicas de restauración de vanguardia, sino también es un personal que es capaz de encontrar fórmulas viables para llevar a cabo esta restauración, porque estas restauraciones son costosas y tenemos que echar mano a soluciones ingeniosas. Bueno, cabe preguntarse entonces cómo mejorar la formación de nuestros estudiantes, y de paso pues mejorar el medio ambiente. Pues yo tengo una solución. Debemos de ser docentes perfectos. Docentes armados de creatividad. Debemos de ser sociables. Al mismo tiempo, tenemos que manejar infinidad de recursos de información, dominar los entornos de aprendizaje y ser encima gurús en las competencias transversales. Bueno, no se me vayan, porque hay buenas noticias, hay buenas noticias. Y es que la buena noticia es que la innovación docente que necesitamos para que nuestros estudiantes adquieran esas habilidades, esas competencias transversales, las podemos encontrar fácilmente, porque en la mayor parte de los casos las podemos encontrar en nuestras propias universidades. Sí, señor, en nuestras propias universidades.
Las podemos encontrar en los servicios de apoyo al empleo y emprendimiento, en las oficinas de los servicios de relaciones exteriores y también, por supuesto, en el servicio que nos brindan todas las universidades para que mejoremos en tecnologías del aprendizaje. Es decir, que si queremos innovar en nuestra docencia, tan solo tenemos que andar unos pocos metros, ¿eh? Bueno, les voy a poner algunos ejemplos de cómo, andando unos pocos metros, hemos podido hacer algunas actividades de innovación docente. Bien, algunas de estas competencias, por ejemplo, las muestra muy gráficamente esta diapositiva. En esta diapositiva encontramos a unas personas haciendo una grabación. Son estudiantes que se encuentran en la isla de Naxos, en Grecia, haciendo una visita. Durante esta visita, estas personas han utilizado los vídeos para entrevistar al dueño y de esta manera han conocido las técnicas de restauración que se han utilizado en esa zona. Y han hecho además algunas prácticas sencillas. Bien, pero no solamente eso. Como ven ustedes, han podido manejarse en tecnología digital. Han podido además, han tenido la oportunidad de comunicar los resultados, con lo cual han desarrollado también habilidades de comunicación. Y además de todo esto, han practicado inglés y hasta un poco de griego. Y por si fuera poco, encima se lo pasaron bien, ¿eh? Déjenme decirles que este trabajo se realizó con el apoyo de las tres oficinas que antes he mencionado, de empleo, de relaciones internacionales y de tecnología de aprendizaje. No hizo falta muchos más recursos, ¿eh? Otro ejemplo es este de aquí, ¿eh? El hecho de que a nuestros estudiantes les falta confianza. Sí que saben cantidad de conocimientos técnicos, teóricos, se saben manejar en cierta medida en los laboratorios, pero les hace falta confianza en el trabajo, ¿eh? Y la única forma de adquirir esa confianza es trabajando en casos prácticos. Eso sí, de forma tutorada. Bien, aquí tenemos una serie de estudiantes son estudiantes de la Universidad de Santiago, de otras universidades, no son fotos tomadas de internet ni nada, son fotos propias. Son estudiantes realizando prácticas de restauración en una zona quemada, en este caso es en Grecia. Y en la foto de la derecha es una estudiante haciendo prácticas de mediciones de gases de efecto invernadero en un vertedero de Italia. Bien, gracias a las oficinas de empleo y a las oficinas de relaciones internacionales, estos estudiantes pues se pusieron en contacto con las empresas. Y no solo eso, llegaron incluso a que estas oficinas le pudieran cubrir los gastos de las estancias. Y además, porque no he terminado, y además, algunos de estos estudiantes consiguieron que esas propias empresas los contrataran. Un bonito ejemplo, ¿no? Vamos al último. Estos son estudiantes realizando una práctica, no es una práctica técnica, es una práctica de economía, pero son estudiantes de forestales y son estudiantes de educación, son los dos. ¿Y qué hacen estas personas haciendo una práctica de economía? Pues es muy sencillo. Nuestros estudiantes, además de precisar tener unos conocimientos técnicos, también precisan saber de cómo mejorar sus habilidades de empleo y cómo montar empresas. En este caso, estos estudiantes están haciendo una práctica para desarrollar un plan de negocio y restaurar un espacio degradado. Un plan de negocio. Y son estudiantes de forestales o son estudiantes de educación. No son economistas, ¿eh? Estos estudiantes, en este caso, están practicando el método Canvas, que se realiza gracias a la colaboración de la Oficina de Emprendimiento, en este caso, de la Universidad de Santiago. Bueno,
Para terminar esta segunda sección, simplemente mencionarles que según varios informes oficiales de diferentes estados, está previsto que la restauración de terrenos, la restauración de los espacios degradados, sea una fuente importante de empleo. Bueno, ojalá sea así, porque esto significaría que esta restauración se está realizando y que encima, al mismo tiempo, estamos solucionando uno de los problemas importantes de nuestra juventud, que es la falta de empleo, como ustedes saben. Un segundito, que me leo con la... Bien, pasemos... Aquí está. Pasemos a al tercer apartado de esta presentación. Y es que la innovación la podemos hacer realizando actividades puntuales dentro de nuestras asignaturas. No hace falta hacer grandes proyectos, pero si queremos hacer grandes proyectos, también podemos hacerlos. Y en esta sección les voy a compartir algunos de los proyectos de innovación que hemos desarrollado en los últimos años. Bueno, muchos de nosotros estamos más familiarizados con los proyectos de investigación más que con los proyectos de innovación educativa. Y es por eso por lo que me van a permitir que les haga esta síntesis de a qué puertas podemos llamar cuando queremos involucrarnos en un proyecto de innovación, un proyecto de innovación de cierto alcance, ¿no? Por una parte están los programas de intercambio universitarios. El programa Erasmus es conocido por todo el mundo. Son programas promovidos por la Unión Europea, pero que a diferencia de su origen, en la actualidad afectan mucho a todo el mundo. Existen proyectos con los que podemos hacer con América Latina y con África. Por otra parte, tenemos los proyectos de cooperación universitaria al desarrollo. Esa es otra posibilidad. Son, por ejemplo, organismos como la ECID, que se ha volcado mucho precisamente en proyectos de países de habla española y portuguesa. Y también están los proyectos educativos propuestos por empresas, como les voy a mostrar a continuación. Y por último, por supuesto, los programas de innovación docente impulsadas por las propias universidades. Bien, si les parece, les voy a mostrar algunos casos en los que yo he tenido el gusto de participar. Comencemos con los proyectos Erasmus. Esto es una de las reuniones que mantuvimos los profesores de diferentes países. En concreto, en esta fotografía hay profesores de Italia, de Portugal, España, de México, de Grecia, México está además Felipe ahí, e India. Una de las reuniones que mantuvimos a lo largo del proyecto de 3 años es un proyecto de Erasmus que se llamaba Landcare. Con ello conseguimos realizar muchas actividades y productos. Realmente fue un proyecto apasionante, productivo y encima muy divertido porque conseguimos entablar conversación, entablar colaboración con multitud de universidades, de empresas, de estudiantes. Bueno, pues uno de los productos más importantes de este proyecto fue precisamente lo que están viendo ahora, un manual de restauración dirigido a estudiantes. Eso fue fruto de una colaboración entre todas esas universidades, porque ninguno de nosotros por separado hubiésemos podido ser capaces de hacer ese manual. Bien, también conseguimos, gracias a esa colaboración, realizar 3 cursos internacionales en diferentes países. Esta es una imagen del curso que se realizó en el Parque de San Rosore, una maravilla, en el entorno de Pisa, en el que participaron estudiantes y profesores de 5 países. Erasmus tiene también una segunda orientación, y esta es otra modalidad, y es la modalidad que se llama de Capacity Building, capacidades de
de creación de capacidades, que tiene como origen reforzar las capacidades de innovación de las universidades. Cuidado, de las universidades, no de los propios estudiantes. O sea, es decir, tiene un alcance todavía mayor que el programa anterior. Por ejemplo, esto es uno de los proyectos que conseguimos implementar en Uzbekistán. En Uzbekistán, para desarrollar un sistema de garantía de calidad en los estudios de agricultura. Sistema de garantía de calidad en los estudios de agricultura de Uzbekistán. Un país donde esa labor es absolutamente importante, porque todos conocemos el gravísimo problema de salinización de tierras que está ocurriendo en esa parte del mundo, y que afecta de una forma gravísima a la provisión de alimentos en ese país. En relación con otros programas, además de Erasmus, existe la posibilidad de realizar proyectos educativos en el marco de proyectos de cooperación universitaria al desarrollo. En este sentido, con un proyecto AECID y otro de la Xunta de Galicia, echamos a andar el programa de doctorado que antes hacían mención los dos vicerrectores. Lo echamos a andar en Guatemala, un país que, como saben ustedes, es muy vulnerable al cambio climático. En un principio, el doctorado echó a andar en un programa, como un programa conjunto entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad de Santiago de Compostela. Pero en la actualidad el programa se está consolidando. No digamos que se ha consolidado, se está consolidando. Y es por ello que en él están participando ya doctorandos y directores también, eso quiero dejarlo claro, de diferentes países de América Latina. Este aspecto de América Latina, y alguno de África. En este aspecto quiero agradecer el esfuerzo institucional que estamos haciendo todas estas universidades. Bien, pasamos a las empresas, porque las puertas de las empresas también podemos llamar, o incluso, mejor, pueden incluso que nos llamen, porque muchas de estas empresas realizan restauraciones que merecen la pena ser compartidas con los estudiantes, ser utilizadas para su formación. Bueno, esta imagen es la restauración ambiental de la mina de Aspontes en España, con 15 kilómetros cuadrados. 15 kilómetros cuadrados ha sido uno de los retos ambientales más importantes del mundo. En ese sentido, el proyecto Endesa Educa puso en valor esta restauración. Es un proyecto educativo impulsado por la Fundación Endesa, en el que se diseñó un recorrido educativo que en la actualidad es visitado por cientos de estudiantes. Bueno, para finalizar, me gustaría destacar también el papel que tiene la propia universidad para proponernos proyectos de innovación educativa. Y este es un proyecto de la modalidad aprendizaje-servicio, es un proyecto que se denomina Plantando cara al fuego, plantando cara al lume, en galego, un proyecto en el que, fíjense, los estudiantes universitarios de diferentes disciplinas, no tiene por qué ser forestales, hay trabajando forestales, hay educadores, biólogos, economistas, periodistas, todos ellos se implican en proyectos de sensibilización y restauración ambiental en zonas incendiadas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues muy sencillo, aplicar los conocimientos que han adquirido durante el curso para ponerlos a disposición de la sociedad. La sociedad se beneficia de ese conocimiento y a ellos les sirve para practicar, para adquirir confianza de la que hablábamos antes. Bien, y este último caso, nuestros estudiantes, realizaron una actividad de educación ambiental con niños refugiados. Esta imagen corresponde a la isla de Samos,
Vuelvo otra vez a insistir que esto no es una diapositiva de Internet, esto es una diapositiva sacada por ellos mismos. Isla de Samos en plena crisis humanitaria del 2017. Conviene recordar que estos niños, los que se ven en la imagen, fueron víctimas de la emigración ocasionada indirectamente por la degradación ambiental. Bueno, pues ahí estuvieron nuestros estudiantes, haciendo un trabajo con ellos de educación, de sensibilización, que les gratificó enormemente y que les ayudó a superar la crisis existencial que tenían y el trauma al que estaban sometidos. Bueno, me gustaría concluir comentando que en la universidad y en los centros de investigación, por supuesto, y en las empresas, tenemos un conocimiento técnico suficiente para hacer frente a la degradación ambiental. Yo creo que no, porque para hacer frente a esto tenemos que fortalecer nuestras capacidades de innovación docente y para hacer que nuestros estudiantes sean capaces no solamente de aplicar esas técnicas, sino de desarrollar proyectos factibles de realizar. Es un gran reto. Bueno, hoy más que nunca debemos de recordar la célebre frase que dice: una nación que destruye su suelo se destruye a sí mismo. Paradójicamente, lo dijo un presidente de los Estados Unidos, pero fue el presidente Roosevelt. Muchísimas gracias a todos por la atención, muchísima suerte, les deseo salud en estos días tan duros. Bueno, muchísimas gracias. Ahora entonces haremos unas breves conclusiones. El vicerrector, Ken Oyama y yo misma, le cedo la palabra al vicerrector para que, bueno, que comente lo que considere oportuno. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, Montserrat. Bueno, en realidad, muchísimas gracias a nuestros dos ponentes, a Felipe y Agustín, de verdad, muy interesante. Hay muchas cosas que comentar, que concluir. Yo voy a hacer mención de algunas, espero que estén acorde con lo que ustedes también piensan. Bueno, pues en primer lugar, por supuesto que la celebración del Día de la Tierra tiene que ver justamente con este tema de la concientización y la sensibilización que nosotros debemos de transmitir a todas aquellas personas que nos rodean. Particularmente es un día de reflexión que nos permita organizarnos para la acción a partir del día de mañana. Entonces, en ese sentido, la verdad fue muy, muy interesante ambas conferencias. Probablemente empezaría con esto de que la situación mundial que nos plantea el informe del IPCC, pues no descarta a nadie, es decir, esto nos afecta a todo el mundo. Todos los datos que nos han proporcionado tienen que ver con datos que se pueden recabar hoy en día, casi hora por hora de qué está ocurriendo en el planeta, y desgraciadamente pues, el deterioro ambiental es justamente una de las características que dominan este siglo. En ese sentido, pues trae efectos muy importantes el cambio de uso del suelo, pero a su vez, ese cambio de uso del suelo tiene que ver con que necesitamos producir alimentos porque a su vez cada vez somos más habitantes en el planeta. Desafortunadamente, este crecimiento poblacional es muy heterogéneo en varias partes del mundo, son distintas tasas de crecimiento, pero también la tasa de los indicadores de pobreza, de hambre, etcétera, pues también son muy desiguales en el planeta. Es decir, hay un problema también de injusticia muy importante en este deterioro ambiental. Por supuesto, yo ya quisiera entrar directamente al papel de nuestras universidades. En efecto, cuando pensamos de que se necesita personal calificado para contribuir a la solución de estos diversos problemas, pues las universidades siguen cumpliendo un papel importante, no solamente en la formación de los jóvenes, sino también, como se mencionaba en la última conferencia, pues su compromiso social, porque es ahí donde estamos generando las futuras generaciones. Y necesariamente, dada la gran complejidad del problema ambiental, pues necesariamente requerimos de la interdisciplina, de la formación innovadora de los jóvenes. Ya nos mostraban cómo es que
enseñando en sitios concretos donde se enfrenten a problemáticas reales, pues uno puede estar solucionando muchos problemas y directamente hacer conciencia con nuestros jóvenes de cómo sí podemos intervenir para solucionar problemas, no de manera inmediata, se requieren años, a veces décadas para restaurar un sistema deteriorado, pero el punto importante es que en efecto es muy importante esta multidisciplina y atacar problemas muy concretos. En ese sentido, pues sí, se requiere el compromiso social, el servicio social, como le llamamos aquí en México, y la colaboración internacional es fundamental. En ese sentido, yo sí creo que esta relación que se está estableciendo particularmente entre la Universidad de Santiago de Compostela y la UNAM y toda la red de colaboraciones que se tiene a nivel de Latinoamérica y de Europa, yo creo que es fundamental para ir avanzando en esta formación de jóvenes. Y bueno, el siguiente problema que nos enfrentamos es justamente el costo. Hoy día, todos los días salen noticias a nivel mundial del costo de la pandemia del coronavirus 19 y realmente los números que nos ponen ahí son realmente estratosféricos. No solamente la inversión que hay que hacer para solucionar la enfermedad, sino las consecuencias económicas que va a traer que el mundo se haya detenido. Pero yo creo que el otro componente interesante es que tenemos que sacar también algunas conclusiones de una vez que se detuvo el mundo en algunas partes del planeta, cómo es que eso ha beneficiado, digamos, a la salud del planeta en su conjunto. Y bueno, yo extendería un poco la pregunta que hacía uno de los ponentes de cuánto cuesta la restauración. Pues la pregunta es cuánto cuesta la restauración del planeta en su conjunto. Es decir, yo espero que los gobernantes, las personas que toman decisiones a nivel mundial, se den cuenta que sí es necesario invertir en la restauración de nuestro planeta, recuperar nuestro planeta, y ahí nos tenemos, por supuesto, que alinear a los esfuerzos mundiales de la Agenda 2030, que también se mencionó, sobre la restauración de nuestros ecosistemas. Bueno, pues sin más, yo nada más termino agradeciendo de verdad a todas las personas, a todos los amigos que se unieron el día de hoy a esta celebración, particularmente a la vicerrectora Montserrat. De verdad, muchísimas gracias, Montserrat, un abrazo. A nuestros dos ponentes, al doctor Agustín y al doctor Felipe, que, bueno, nos han permitido, al menos por estos minutos, fortalecer la relación que tenemos entre esas dos universidades hermanas. Por supuesto, estar viendo, escuchando a cientos de colegas en todas partes del mundo. Y bueno, finalmente el último mensaje es que sí quisiera llamar la atención que si bien la pandemia nos está llevando a una crisis humanitaria sin precedentes, también es importante que el planeta Tierra nos espera para que contribuyamos a solucionar en su salud. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, vicerrector. Yo, bueno, concuerdo con prácticamente todas las palabras que ha dicho el vicerrector y por lo tanto tampoco quiero reiterarme, además de que pensamos en que este acto pues durara una hora, no fuera más, pues simplemente, bueno, pues reiterar lo que decía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, son muy importantes el objetivo 15 que comentaba el profesor Agustín Merino y también el objetivo 2 de hambre cero. Y como antes decíamos, va a ser muy importante a partir de esta epidemia del COVID-19 que pues consigamos alimentos sanos y cercanos, alimentos kilómetro cero, alimentos de nuestro entorno. Bueno, pues ese es nuestro reto y yo creo que la oportunidad también a partir de esta crisis tan importante. También, bueno, me gustaría destacar mucho lo que dijo el doctor Merino sobre la innovación educativa. Creo que el futuro está ahí, en que desde la universidad, bueno, pues tengamos también proyectos de innovación educativa y de aproximación más práctica a la realidad. Y solamente, bueno, pues quería dar las gracias. Yo el dato que tengo ahora, que me pasó el moderador, es que estuvieron conectados 323 personas, entonces un éxito, agradecer muchísimo el interés suscitado y bueno, han sido colegas, alumnos y alumnas, distintos profesionales, pues de muchísimos países. Yo aquí apunté alguno y espero no haberme equivocado,
omitido a alguno de ellos, de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Guatemala, de Paraguay, de España, de diversos puntos de esta geografía española, de Portugal, de México, de Italia, de Panamá. Entonces, bueno, agradecer muchísimo el interés suscitado y bueno, esperando que esta experiencia fuera positiva, agradecer, bueno, sobre todo eso a los conferenciantes, como bien decía antes el vicerrector, y la experiencia que supuso el trabajo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el trabajo con el vicerrector, con Ken Oyama, que ha sido muy interesante. Y muchísimas gracias a todos por vuestra participación.